¿Alguna vez has pasado por un momento tan embarazoso que hasta te arrepientes de respirar? Estoy hablando de una vergüenza tan profunda, tan humillante, que si pudiera, me habría teletransportado al pasado para darme una bofetada a mí mismo y evitar la situación. Pero, ¿quién no? Estás ahí, en medio de una multitud, y de repente, lo único que deseas es desaparecer, meterte en un agujero y nunca salir. Te voy a contar un secreto ahora, algo que me pasó, y sinceramente, todavía no sé si lo he superado. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido tan avergonzado que lo único que querías era desaparecer del mapa? Pues sí. Si te identificas con esto, tengo una historia que te hará reír, pero también te hará pensar, Dios mío, no estoy solo. Pero tranquilo, antes de continuar, sé lo que estás pensando. ¿Por qué este tipo de historia es importante? Bueno, aquí va la verdad. Todos pasamos por estos momentos de vergüenza. La diferencia es que, mientras unos intentan esconderse y fingir que nada pasó, nosotros aquí, en Recuerdos Ocultos, elegimos reírnos de todo eso. Y, quién sabe, tal vez hasta encontremos algo de aprendizaje en medio del dolor o la risa. Ahora bien, antes de sumergirme en esta historia vergonzosa de mi vida, tengo que hacerte una petición. Algo simple, rápido y honestamente muy importante para mí. Si alguna vez has sentido ese peso de la vergüenza que casi te hace desaparecer, prepárate porque te va a encantar lo que viene. Y si te gusta el video, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y por supuesto suscribirte al canal, porque en serio, cuando te suscribes, recibes una invitación directa a las próximas historias que van a hacer tu día más ligero y divertido. Pero bueno, vamos allá. Déjame llevarte al día que cambió mi vida, de una manera peculiar. Este día comenzó como cualquiera. Estaba tranquilo, pensando que estaba arrasando, con mi vida perfectamente equilibrada, hasta que ese momento llegó. Un momento que, te lo juro, hasta el día de hoy trato de olvidar. Y si nunca te ha pasado algo así, te aviso, puede ser una buena advertencia para que prestes más atención a tus acciones cuando menos lo esperes. Y claro, este acontecimiento no solo tuvo un impacto inmediato, me marcó profundamente y se transformó en la historia que hoy se convierte en motivo de risa entre amigos, ¿o no? Porque hay cosas que, hasta hoy, sigo pensando, ¿cómo pasó esto? Si pudiera volver al pasado y darle un consejo a mi yo más joven, sería algo así como, oye, no hagas esto te va a perseguir por siempre. Pero ya lo verás, todo comenzó en una situación tan banal que cuando miré atrás, solo podía pensar, ¿cómo no vi esto venir? No, no fue una pelea. No fue nada espectacular. Fue solo un día cualquiera. O al menos pensé que lo era. Pero ahora te estarás preguntando, ¿qué fue lo que pasó, amigo? Te lo voy a contar en un ratito, pero antes, hagamos un viaje para entender el contexto. Cuando la vergüenza llega sin previo aviso, ¿alguna vez te has dado cuenta de cómo la vergüenza, a veces, llega sin pedir permiso? Como, estás ahí, viviendo tu vida, pensando que todo está bajo control, y de repente, todo se derrumba, como si fueras el protagonista de una película de comedia, pero sin el guión gracioso. Conmigo, esto ocurrió en un momento tan común que cuando lo miré en retrospectiva, solo pensaba, ¿cómo no me di cuenta de esto? Te voy a contar. Todo ocurrió en una situación tan normal que hasta dudo en contarla. Pero bueno, ya que estamos aquí, dejaré el orgullo de lado y lo diré. Estábamos en la escuela, ese momento clásico en que todos se preparan para salir, las chicas conversando sobre el último episodio de la novela y los chicos, bueno, hablando de videojuegos, claro. Yo, como siempre, estaba entre los más cool, ese tipo de persona que piensa que todo va a salir bien. Ah, la juventud, ¿no? Siempre con la sensación de invulnerabilidad. No había nada fuera de lo común ese día, pero algo en el aire parecía diferente. Algo me decía que, solo porque todo estaba tranquilo, no significaba que todo estaba seguro. Y ahí, amigos,
llegó la vergüenza. No fue algo que hiciera a propósito, pero a veces las situaciones más vergonzosas ocurren cuando menos lo esperas. Yo estaba con mi grupo de amigos, conversando y riendo como siempre. Pero entonces alguien me hizo una pregunta inocente. ¿Viste el último episodio de la serie tal? Y lo que pasó después fue un error monumental. Intenté hablar sobre el episodio más reciente, pero no lo había visto. Y entonces, en el intento de ser el chico cool, empecé a inventar el argumento de la serie. Ahora imagina la escena. Un montón de adolescentes sentados, todos riendo, esperando mi respuesta, y yo ahí, creando un argumento totalmente falso, lleno de detalles absurdos. Lo peor, estaba tan emocionado con mi propia mentira que no me di cuenta de que nadie me estaba creyendo. Todos empezaron a mirarme con una expresión rara como ¿qué? Comenzaron a reírse, pero de una manera muy extraña. Intenté seguir la conversación, pero cada vez me hundía más y más. La vergüenza me invadió y me di cuenta, en medio de todo, que parecía el mayor idiota de la historia. Créeme, no fue solo ese grupo el que me miró de forma extraña. Number fue como si una ola de vergüenza hubiera invadido a todos. Estaba literalmente enterrado allí, en mi propio mar de mentiras, intentando desesperadamente salir sin cavar más profundo. Y claro, lo peor de todo fue que mi creación del argumento se volvía tan absurda que, al final, ni yo me creía a mí mismo. Apenas lo sabía, pero estaba a punto de vivir uno de los momentos más vergonzosos de mi vida. Y, claro, lo peor de todo, cuando piensas que ya todo está perdido, siempre hay una última vuelta, y en mi caso, vino de donde menos lo esperaba. ¿Y qué pasó después? Te lo cuento, pero no te lo vas a creer. Esto te va a dejar sin palabras. ¿Listo para saber qué pasó? Porque, amigo mío, la vergüenza no terminó allí. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando ya te sientes como el peor ser humano sobre la faz de la tierra? Pues sí, justo cuando piensas que no hay forma de que la situación empeore, la vida decide añadir un giro tan inesperado que ni en las peores pesadillas podrías imaginarte. En ese momento, yo ya estaba pensando, ok, ya está, no hay vuelta atrás. Todos me odian, y si me largo de la escuela ahora, tal vez me olvido de todo esto. Pero claro, no fue tan fácil. La vergüenza no da tregua, y mucho menos cuando eres un adolescente, porque esos momentos de humillación tienen la extraña capacidad de seguirte como una sombra, y de pronto te parecen mucho más grandes de lo que realmente son. Volvamos al punto exacto en el que me di cuenta de que ya estaba demasiado lejos para retroceder. La gente ya me miraba como si fuera una especie de leyenda. Pero no una leyenda de esas épicas, no. Era la leyenda del chico que se había inventado toda una trama de una serie que ni siquiera había visto, y ahora todos sabían que había quedado atrapado en su propia mentira. Lo peor de todo fue que no me di cuenta de que había sido tan obvio hasta que la risa de mis amigos se hizo más incómoda. Primero fueron risitas contenidas, y luego, en cuanto me di cuenta de que ya estaba más allá del punto de no retorno, me empecé a reír yo también, pero de una manera nerviosa, como esos momentos en los que sabes que te has metido en un lío tan grande que solo puedes reírte para no llorar. Sí, esa risa nerviosa de ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero lo peor de todo no fue el hecho de que mis amigos se dieran cuenta de que estaba inventando la serie. No. Lo peor fue cuando una de las chicas del grupo, que por alguna razón estaba especialmente atenta a mi narración, decidió investigar mi historia. Y ahí fue cuando todo se derrumbó. Ella, con su mirada de detective implacable, me miró directamente a los ojos y me soltó una pregunta que, en ese momento, sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. ¿Estás seguro de que eso pasa en la serie? Me preguntó con una cara de «sé que estás mintiendo», que me hizo sentir como si me estuvieran examinando en una prueba de matemáticas, pero sin la esperanza de aprobar. Obviamente, yo me quedé en blanco. Empecé a sudar.
No sabía qué hacer, y lo único que pude pensar fue, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo demonios salgo de esta? Y claro, en vez de hacer lo que cualquier persona sensata haría, que sería simplemente admitir que no tenía idea de lo que estaba hablando, yo decidí cavar aún más. Y no solo cavé, sino que me metí en un agujero tan profundo que si alguien hubiera llegado a ese momento, hubiera pensado que era el nuevo Houdini, pero con la capacidad de convertir cualquier situación en un desastre. Le dije algo como, sí, claro, es que eso es parte de una trama secreta que nadie sabe aún, pero va a salir en el siguiente episodio. Y por supuesto, la chica, que no era tonta, me miró como si estuviera tratando de convencerla de que el sol es verde. Fue en ese instante cuando la vergüenza comenzó a apoderarse de todo mi cuerpo. Mis amigos ya se estaban riendo a carcajadas, pero no de forma amistosa. No, esta era la risa de alguien que sabe que tú has caído en un bache del que no hay salida. Para empeorar las cosas, otro amigo, que parecía estar disfrutando demasiado de mi desastre, decidió sumarse a la diversión y empezó a hacer comentarios sobre mi historia, pero en voz alta, para asegurarse de que todo el mundo escuchará lo patético que sonaba todo lo que había dicho. Oye, ¿y cómo sabes que eso va a pasar? ¿Te lo dijo el personaje principal mientras tomaba un café con el villano? En ese momento, todos miraron hacia mí y me di cuenta de que me había convertido en el chiste del día. ¿Y qué hice yo en ese momento? Claro, lo que todo ser humano hace cuando está completamente perdido en su propia mentira. Intenté huir, pero no huí físicamente, no. En mi mente, yo ya estaba corriendo hacia la salida de la escuela, pidiendo un taxi hacia un lugar donde no me conociera nadie. Mientras tanto, me reía, pero esa risa que es solo una fachada, porque en el fondo de mi ser, solo deseaba que alguien me tragara el suelo. De repente, me sentí como si todo el universo estuviera en mi contra. Lo peor era que estaba atrapado en una historia que me estaba consumiendo lentamente, pero ya no había forma de escapar. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si estuvieras atrapado en un ciclo sin fin de vergüenza, sin forma de salir. Es algo extraño, ¿no? Sabes que lo has hecho mal, que lo que estás viviendo es el peor de los escenarios posibles, pero de alguna manera sigues adelante porque, ¿qué otra cosa puedes hacer? Transición. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, una de mis amigas decidió unirse al caos y... Bueno, no te lo vas a creer, pero lo que pasó después me dejó sin palabras. ¿Quieres saber qué pasó? Te lo cuento ahora mismo. ¿Sabes esa sensación de que las cosas están fuera de tu control? Como si estuvieras en una película de terror, pero sin el guión que te avisa lo que viene. Yo ya había caído tan bajo que no pensaba que pudiera haber algo peor, pero entonces ocurrió. Ya me estaba sintiendo como el rey de los perdedores, cuando una de mis amigas, que hasta ese momento había estado observando en silencio, decidió unirse a la fiesta. ¿Te imaginas lo que se siente cuando piensas que lo peor ya pasó y alguien llega a confirmar que todo es aún más embarazoso de lo que pensabas? Pues fue exactamente eso lo que pasó. Ella, que siempre había sido la más tranquila y tímida del grupo, levantó la mano, como si estuviera a punto de dar una respuesta sabia, y soltó una bomba. No, no fue una crítica directa sobre mi mentira, sino algo aún peor, una revelación que desbordó mi vergüenza por completo. Ah, claro, me acuerdo que en el episodio ese también pasaba algo muy parecido, ¿verdad?, dijo ella, como si fuera un comentario casual. El problema es que la chica estaba hablando sobre el episodio real de la serie, el que yo ni siquiera había visto. Claro, todo el grupo miró hacia ella, y fue como si de repente el foco de atención se hubiera trasladado de mí a ella, y en ese momento tuve la esperanza de que tal vez podría salir bien parado. Pero, ¿adivina qué? Ella no solo me hizo quedar mal, sino que su inocente comentario dejó claro que ni siquiera era capaz de inventar algo coherente. La gente empezó a reír aún más fuerte, y yo sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Me senté allí, en completo silencio,
mientras todos se reían a carcajadas. No podía mirarlos a la cara, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Y la chica que había lanzado la bomba, ahora, parecía el centro de atención por tener la sabiduría que tanto había intentado esconder con mis mentiras. Mientras tanto, yo me estaba hundiendo en un agujero del que no veía salida. Es curioso cómo esos momentos de vergüenza pueden volverse tan intensos. Es como si todo tu cuerpo se llenara de calor, como si quisieras desaparecer en el aire. Y lo peor de todo es que no podía parar de pensar en lo estúpido que había sido. ¿Cómo pude pensar que podía salir de esa situación con una mentira tan absurda? En lugar de ser honesto, de simplemente decir, oye, no sé, nunca vi la serie, me había enredado en una red que me había atrapado por completo. Pero lo que pasó después me dejó sin palabras, porque en medio de todo este desastre, otra amiga, que no se había reído ni una sola vez, decidió intervenir. Ella, siempre tan seria, tan distinta de todos los demás, levantó la mano con un aire de seguridad que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en ese momento, y me miró de una manera extraña, casi como si supiera exactamente lo que necesitaba escuchar. ¿Por qué no le decimos a todos que no has visto el episodio?, dijo con una calma impresionante. Todos la miraron, y fue como si en ese momento la tensión se hubiera disuelto. Algo cambió en el aire, y por primera vez en todo el día me sentí aliviado. La verdad había llegado a la escena y no era tan terrible como pensaba. Ella lo dijo tan naturalmente, como si fuera una broma interna entre nosotros, que todos empezaron a relajarse. Por un momento, pensé que todo se había resuelto, que ya no estaba en el centro de la vergüenza, pero el daño ya estaba hecho. No podía evitar pensar en lo mal que había manejado la situación. La chica que me había hecho salir de la mentira era la única que parecía entender lo que había pasado y de alguna forma me hizo sentir un poco mejor. A veces, la vergüenza no es algo que se resuelve de inmediato, pero lo que aprendí en ese momento es que no siempre tienes que ser perfecto. A veces, lo mejor es aceptar tus errores, reírte de ti mismo y permitir que los demás también se rían contigo, porque esa risa, al final, es lo que realmente te ayuda a liberar esa carga tan pesada. Pero claro, la historia no terminó allí. ¿Cómo crees que terminé el día después de ese momento de redención? Pues, prepárate, porque lo que ocurrió después fue aún más surrealista de lo que puedes imaginar. ¿Alguna vez has tenido una sensación tan rara después de un momento vergonzoso que te hace pensar, ¿lo que acabo de vivir es real? ¿O es solo un sueño? Pues eso fue exactamente lo que sentí cuando la situación empezó a calmarse un poco. No es que la vergüenza se fuera por completo, no. No, amigo, la vergüenza es como esa sombra que nunca te deja, ¿sabes? Incluso cuando te alejas de la luz, sigue ahí, siguiéndome a todas partes. Lo que pasó fue que, por primera vez en todo ese caos, sentí un alivio pasajero, pero a la vez sentía esa angustia de saber que el daño ya estaba hecho. Sabía que mis amigos me veían diferente después de todo el desastre, y eso no se borraba con un par de bromas. El día avanzó, y cada vez que alguien se acercaba a mí, me sentía como si estuviera esperando que me lanzan tomates o me pidieran una disculpa por el desastre que había causado. Porque esa es la otra cosa de la vergüenza, ¿no? Aunque todos se rían, aunque intenten restarle importancia al asunto, tú sabes que el momento siempre queda grabado en sus mentes. Y, por más que quieras que se olviden, sabes que es difícil que eso ocurra, sobre todo cuando eres el que la ha liado tan épicamente. Lo curioso de todo esto es que, mientras mi cabeza aún estaba en un torbellino de pensamientos vergonzosos, mis amigos comenzaron a actuar de manera extraña. Es como si, de repente, todos estuvieran tratando de ser más amigos de lo normal, como si estuvieran pidiendo disculpas por reírse de mí. Y claro, eso lo hizo aún peor, porque sentí que todo el mundo me estaba mirando con lástima. Es la peor sensación del mundo, como si no pudiera ni mirarles a los ojos sin sentir que mi cara se ponía roja de nuevo. Eso, amigos, fue la resaca emocional de la vergüenza.
Y lo peor fue cuando, al final del día, algunos de mis amigos se fueron a casa. Yo, por supuesto, estaba en ese estado de ánimo donde no quería hablar con nadie, ni siquiera con mis mejores amigos. Lo único que quería era encerrarme en mi cuarto y que el mundo me olvidara por completo. No tenía ganas de interactuar con nadie. Sabía que, aunque intentara poner una cara de todo está bien, mi cara iba a traicionarme, porque si algo aprendí de esa experiencia es que la vergüenza no solo afecta lo que haces, sino cómo te sientes contigo mismo. Esa sensación de estar fuera de lugar, de ser el centro de una broma gigante, te hace dudar de todo. Y eso es lo peor. Te hace sentir como si todo lo que hicieras fuera motivo de risa. En cuanto llegué a casa, me tiré en la cama y no pude evitar pensar en todo lo que había pasado. ¿Por qué no fui honesto desde el principio? ¿Por qué tuve que inventar esa historia absurda de la serie? Me sentí como el mayor tonto de la historia, y la culpa me comía por dentro. Pero ahí estaba, acostado, mirando al techo, tratando de entender por qué me había metido en esa situación tan ridícula. Lo más curioso es que, al final, la vergüenza se convierte en algo tan familiar que incluso terminas riéndote de ella. Es como una especie de amistad extraña. Aunque te hace sentir mal al principio, con el tiempo, te das cuenta de que sobreviviste a eso y que no te destruyó. Eso, mis amigos, es lo que más me sorprendió de todo este proceso. La vergüenza tiene la habilidad de paralizarse en un primer momento, pero con el tiempo aprendes a reírte de lo que sucedió. Pero, claro, después de todo eso, yo pensaba que la cosa había terminado, hasta que un amigo me llamó al día siguiente para hablar de lo que había ocurrido y, bueno, lo que me dijo cambió todo de nuevo. Al día siguiente, cuando menos lo esperaba, recibí una llamada, y no era de uno de mis mejores amigos, con quienes siempre habíamos compartido nuestras vergüenzas y bromas. No, era de un amigo que no había estado tan involucrado en el caos del día anterior, pero que de alguna manera había presenciado todo desde lejos. Ese tipo de amigo que, aunque no se mete en tus problemas, siempre está al tanto de todo lo que pasa. El teléfono sonó y, al ver el nombre en la pantalla, no pude evitar sentir un pequeño estremecimiento. ¿Qué querría ahora, justo después de lo que había pasado? Sabía que no era una llamada normal. Estaba claro que, en su mente, el desastre de la serie seguía rondando, y, francamente, no sabía si estaba preparado para escuchar lo que tenía que decir. ¿Qué pasa, hermano?, contesté, con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que estaba llena de una tensión interna que no podía ocultar. «¿Todo bien? ¿Todo bien?», respondió con un tono más relajado de lo que esperaba. «Oye, estuve pensando en lo de ayer, y, no sé, creo que la forma en que todos te miraron después de lo de la serie, bueno, no fue tan malo, ¿sabes?». Y en ese momento, mi mente hizo un giro inesperado. ¿No fue tan mal? ¿En serio? Estaba a punto de caerme al suelo cuando me dijo eso. Pensé que mi vida social estaba destruida, que mi imagen ante ellos había quedado permanentemente dañada. Sin embargo, él parecía estar viendo la situación de una manera completamente distinta. «Lo que pasa es que, tío», continuó, «al final todos estábamos riendo porque sabíamos que no sabías de qué estabas hablando, pero era una risa de esas de, bueno, todos hemos pasado por eso. O sea, todos alguna vez hemos hecho el ridículo, ¿no?». Fue como si de repente alguien me hubiera dado un respiro de aire fresco. Estaba escuchando algo que no había considerado. Es verdad, todos en ese grupo de amigos habían pasado por momentos vergonzosos, algunos incluso peores que el mío. Y todos seguían adelante, como si no fuera nada. Lo que para mí era el fin del mundo, para ellos solo era otra broma más. Y esa perspectiva fue como un bálsamo para mi alma atormentada. «Pero, en serio», me dijo, «si te sirve de consuelo, no eres el único que ha hecho algo así. Ya sabes, yo también tuve una experiencia de vergüenza épica. Fue en mi primera cita, cuando intenté ser el chico perfecto y terminé dando un discurso completamente equivocado sobre lo que hacía en la vida. Pero lo bueno es que la chica, en lugar de reírse, me dijo que eso la hizo sentir más cómoda. Así que mira,
Todo depende de cómo lo tomes. Fue en ese momento que me di cuenta de algo importante. El impacto de la vergüenza depende de cómo la gestionamos. Claro, no todo el mundo reaccionaría igual, pero en este caso, mis amigos no me veían como el tonto del día, me veían como un ser humano más, con sus propias fallas, y eso cambió todo. Dejé de verme como el protagonista de una tragedia y empecé a verlo como un capítulo más de mi vida, uno de esos momentos que todos podemos mirar atrás y reírnos. Eso no significa que de repente mi vergüenza se esfumara. No, aún la sentía, claro, pero ya no me atormentaba. Empecé a darme cuenta de que, aunque cometí un error, no era el único que había hecho algo tonto alguna vez. Y, como me dijo mi amigo, eso es lo que hace que la vida sea interesante. No se trata de ser perfecto, se trata de vivir esos momentos y aprender a manejarlos. Pero, claro, las cosas no siempre son tan simples como parecen, ¿verdad? Aunque había comenzado a superar la vergüenza, algo aún me rondaba. ¿Y si mis amigos me veían ahora como alguien incapaz de ser serio? ¿Y si aún había algo que no había procesado completamente? La respuesta estaba por venir. Era un par de días después de la llamada que había recibido de mi amigo, y, aunque pensaba que ya había dejado atrás la vergüenza de ese día, algo seguía rondando en mi mente. No podía evitar preguntarme si, a pesar de lo que me decían, realmente me habían perdonado. ¿Había perdido algo más que solo mi dignidad ese día? ¿Me verían de la misma forma en el futuro? Esa incertidumbre me carcomía. Aunque mi grupo de amigos había pasado por alto mi metida de pata, no dejaba de preguntarme si ellos, de alguna forma, me veían diferente. A veces, la vergüenza no se va tan fácilmente. No es como si pudiera simplemente decir, «Ah, ya está, lo superé». No, eso es lo que te hace el ego. La realidad es que el proceso de superar algo vergonzoso no es algo tan inmediato. Y en mi caso, la sensación de que mis amigos me miraban de otra forma seguía ahí, flotando en el aire. Pero entonces pasó algo curioso. Durante una de esas reuniones que normalmente teníamos después de la escuela, algo sucedió que cambió mi perspectiva para siempre. Estábamos en el parque, como siempre, bromeando y riendo, y de repente, uno de mis amigos, el más bromista del grupo, se acercó a mí con una sonrisa cómplice y me dio un golpe suave en el hombro. «¿Sabes, tío?», me dijo con su tono habitual de sarcasmo, «ya te perdonamos por tu desastre con la serie». Aunque, tengo que admitir, fue un gran momento. Nunca había visto a alguien inventar tanto en tan poco tiempo. Me reí. Claro, era inevitable, porque en ese momento entendí algo importante. Él no me estaba haciendo sentir mal, ni mucho menos. Al contrario, estaba integrando ese momento a nuestra relación como un recuerdo más. No era una vergüenza permanente, era algo que ahora podíamos recordar juntos y reírnos de ello. Mis amigos no me veían como el chico que había fallado, sino como uno más de ellos, que también comete errores. Y eso fue lo que más me costó aceptar, que no tenía que ser perfecto para ser parte de algo, para ser aceptado. En realidad, lo que más valoraban era mi autenticidad, mi capacidad de reírme de mí mismo. La lección que aprendí de todo esto no fue solo sobre la vergüenza en sí, sino sobre cómo nos relacionamos con ella. La vergüenza es algo humano, algo que todos experimentamos en algún momento. Pero lo que realmente importa es cómo la manejamos, si nos dejamos consumir por ella, si no aprendemos a reírnos de nuestros errores, entonces sí, esa vergüenza puede definirnos. Pero si la aceptamos como parte del proceso de ser humanos, si entendemos que todos estamos en el mismo barco de la vulnerabilidad, entonces la vergüenza pierde su poder sobre nosotros. Y aquí está lo más irónico de todo. Después de todo ese caos, después de haber inventado esa historia absurda sobre la serie, en realidad me sentí más cercano a mis amigos. Al compartir esa vergüenza, al vivir esa situación incómoda, nos acercamos más. Nos permitió vernos tal como éramos, sin máscaras, sin pretensiones. Y eso, en realidad, fue una de las cosas más valiosas que aprendí. Porque a veces, el mayor miedo que tenemos
no es hacer el ridículo, sino ser rechazados por los demás por mostrar nuestras imperfecciones. Pero si algo me ha enseñado la vida es que, en la mayoría de los casos, las personas valoran más tu capacidad de ser real, de compartir tus momentos difíciles y de aprender de ellos. Así que sí, ese día no solo fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida, sino que también fue una de las lecciones más grandes. Aprendí que la vergüenza no tiene que ser algo que te paralice, puede ser una oportunidad para reírte, para conectar con los demás y, lo más importante, para darte cuenta de que ser humano implica cometer errores. Y cuando aprendes a aceptarlos, incluso esas situaciones incómodas se convierten en algo que te ayuda a crecer. Y bueno, ya sabes, la próxima vez que te enfrentes a una vergüenza gigante, recuerda que todos hemos estado allí. Todos hemos hecho el ridículo en algún momento, pero lo más importante es no dejar que eso te defina. Aprende a reírte de ti mismo, porque eso es lo que te hará más fuerte. Si te ha gustado esta historia y te has reído, o incluso te has sentido identificado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más historias como esta. Porque en Recuerdos Ocultos, siempre hay un momento embarazoso que recordar y reírnos todos juntos. Nos vemos en el próximo video.